Ok. Entonces, yo no sé, yo les he tratado de enviar algunas reflexiones, pero pues básicamente teológicas, ¿verdad? No memes ni chats, sino conferencias o videos, un poquito para reflexionar. No sé si ustedes, por ejemplo, no sé si las han leído o los han visto porque generalmente solo la mando, no pongo léanlo, véanlo, sugiero nada, porque hay cada quien, ¿verdad? Si quiere que tener ese tipo de información. Yo utilizo mucho las monografías. La monografía. ¡Ay, sí! Eso era. Se me olvidó. Las monografías ven un tema, no es un tema, las monografías no reflexionan solo religiosamente, sino abarcan un tema desde toda la historia, cómo se ha ido viendo, o sea, no es para que uno piense, se retroalimente y tenga pues una especie de criterio. Entonces, hay una monografía, yo les mandé una, pero yo no sé si les mandé la del mal, que yo la estaba viendo para ver pues cómo enriquecía el tema. Y no sé si ustedes, no sé si se las mandé. Fíjate que creo que no, yo estoy revisando ahorita. Ok, Solo que sea lo de la mañana. Les voy a mandar esta monografía, como les digo, no es que yo les esté diciendo que la lean, es una sugerencia, si a ustedes les parece. Lo que mandaste en la mañana. ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿Aló? ¿Están por ahí? Sí, pero estamos buscando, Sí. pero yo creo que no lo mandaste. Ok, de todas maneras ya se los volví a mandar. Si no, Okay, si no lo perfecto. tienen, se los acabo de mandar. No, el problema del mal. Ajá. Exacto. Sobre el mal no hubo. Es una monografía, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí les hice comentario porque yo creo que Analú dijo sí, es monografías.com. Yo recuerdo un poco que sí. Era de igual. Yo me acuerdo de la palabrita y pero nos estábamos dijo hablando que de Los Ángeles. ahí. Ok, sí, yo creo que les mandé de Los Ángeles y no les mandé del mal. Esta es la monografía del mal. Ok, de todas maneras, esta es una sugerencia. Ahora que me puse de este lado no llega. Esta es una sugerencia, pues si ustedes, pues sugerencia, ¿verdad? Si consideran. No, ponerlo en el piso. Un poquito ir ver la historia de estos temas a lo largo de todas las épocas y de las distintas culturas. No es que sea un estudio tan exhaustivo, pero sí de alguna manera da enfoques diversos de por qué la gente piensa de otra manera. Y es que el tema realmente del mal, ¿qué les dijera yo? Hay como un criterio en el que de verdad no puede coexistir Dios y el mal al mismo tiempo, por una razón totalmente lógica. O sea que la lógica te va diciendo, pues, por ejemplo, quien pueda ver esta pandemia, por decir así, y aunque mucha gente está bastante bien y no ha tenido pues grandes problemas, han habido grandes sufrimientos en el mundo, aunque no estemos tan informados, pero sí los hay. Y entonces, la gente, las personas se cuestionan, se preguntan, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso? No hay otra manera. O sea, la respuesta que nosotros damos es va a haber un bien mejor. Y entonces ellos dicen, bueno, y no hay otra manera de sacar un bien evitando tanto sufrimiento, tanto dolor. Y hay una serie de reflexiones desde el punto de vista de la inducción, por ejemplo, como el mal y va presentando a través de la historia los males que han habido y el sufrimiento, el dolor, la muerte. Y por eso es por inducción, y hay otro que es por abdicción, que es
digamos, se presentan como hipótesis. Y de las hipótesis, pues la más razonable, ¿cuál será en relación al mal y Dios, verdad? Porque básicamente es excluyente Dios ante tanto sufrimiento y tanto mal, al menos para algunas personas, ¿verdad? Entonces, esas son las monografías que pueden ayudar no solo en el tema de los ángeles, en el tema del mal o de los demonios, sino que en muchos temas, pues para darnos una idea de cómo esa palabra o esa circunstancia o esa situación ha avanzado a lo largo de la historia. Ok, ese es como un paréntesis para ilustrar estos temas, ¿verdad? Luego, Betsaida, entonces eso va a ampliar un poco más nuestro conocimiento acerca de por qué existe el mal, así es. Pues nos va a ayudar a comprender. Pues no sé si les va a ayudar a comprender, les va a ayudar a tener una visión como más amplia de personas que niegan, por ejemplo, la realidad de Dios ante el sufrimiento. Les va a dar una perspectiva o un matiz distinto, ¿verdad? Para una apologética, digamos, para tener una, ¿qué dijera yo? Una apologética más real. ¿Me comprende? O sea, lo que da es... Sí, sí, como hay mucha gente que, digamos, se niega a la existencia de Dios porque se le murió un familiar y no se consuelan y dicen que yo ya no creo en Dios. Bueno, esa es una forma. Digamos, un ejemplo, el ejemplo más común, ¿verdad? Sí, sí hay otros muchos más. Mucho más fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, el holocausto, por ejemplo, pues la misma pandemia que estamos viviendo. Sí. Todo eso, ¿verdad? Y no es la primera pandemia, han habido grandes genocidios a lo largo de la vida. En fin, y hoy mismo el tráfico de seres humanos, el tráfico de niños, de niñas para temas sexuales y otro tipo de esclavitudes que se están dando. Entonces, ante esas realidades, pues hay gente que se pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿y si existe, dónde está o qué está pasando, verdad? Entonces, aquí es donde ustedes, pues, no es que cambien de opinión, es que ustedes comprendan esas posturas. ¿Me comprenden? Sí, ya entendí. Pero mira, Betsaida. Sí, dime. Yo, de la manera... Espérate, voy a apagar mi micrófono porque no se te oye. Yo tampoco, no te oigo. Voy a apagar el micrófono, tal vez te oigo. Es que como que tiene mala señal, digo yo. Sí, yo no la oigo. Yo tampoco. A mí me ha sacado 2 veces esta cosa. Yo Fíjate, 2 veces me ha sacado. Que lo que Hilda se conecta, yo me estaba acordando del libro de Saramago, me imagino que tú lo leíste del Evangelio. Apagaste tu micrófono, Pini. Pini, apagaste tu micrófono. Ya no te perdón, Saramago, el libro de Saramago, bueno, del Evangelio según Jesucristo. Ajá. Ese enfrenta el tema del mal. No sé si tú lo leíste. Sí, es que ese tema es un tema bastante, en realidad es un hecho, es una realidad que no la podemos negar, es visible. Ahora, ¿cómo es que lo abordan a veces desde el escepticismo, a veces desde el pensamiento como los filósofos? La misma Biblia lo enfoca de diversas formas, ¿verdad? Sí, así es. Entonces la monografía lo único que les da son puntos de vista que se han tenido a lo largo de la historia. Solo para enriquecer criterios, o sea, solo para tener una visión. Sí, otros puntos de vista de otras gentes. Puntos de vista y que comprendamos esas posturas, solo para comprender que muchas veces no es muy fácil. No es fácil. El libro de Saramago es desgarrador. Sí, entonces yo hablaba, por ejemplo,
con alguien hoy en la mañana antes de esta sesión y entonces el tema muchas veces de que cuando nosotros estamos en un estado de salud complicada, hay muchas sustancias desde nuestro organismo que están trabajando y que nosotros ni siquiera sabemos. Y entonces a veces ahí sale la angustia, el miedo, la desesperación y viene alguien y si te no, es que ten fe. El tema no es ahí de fe, el tema es biológico. La persona tiene sustancias químicas en su organismo que ni ella sabe cómo funcionan, qué se le está disparando. De hecho, la palabra que se utiliza en medicina es está descompensada, porque está funcionando de una manera que no tiene clara su mente. Entonces, en ese momento, ore, por favor, ore. En ese momento esa persona no puede orar. En ese momento la persona no puede razonar como la... Entonces a veces todas estas monografías lo que ayudan es a ser más compasivos ante la realidad del sufrimiento, del dolor de otro, ¿verdad? Porque entonces uno puede comprender cuál es la situación de alguien que enviudó o alguien que tiene grave a un niño o esa misma persona. Las sustancias que están en su organismo son diversas. Entonces, a veces, incluso cuando hay personas que están, sobre todo en este momento de pandemia, donde el sufrimiento está a flor de piel en muchos lugares, y bueno, mucha gente no está sufriendo pues nada, está pasando esta situación de una manera, pues gracias a Dios, pues bastante bien. Eso no implica que nuestro bienestar no pueda comprender la angustia, desesperación y tantas situaciones que hacen que se disparen muchas sustancias desde dentro de nosotros. Entonces, a veces no es solo cuestión de fe, decir, tenga fe, confíe, mire que ahora... No, a veces es un poquito más complicado. Entonces, las monografías ayudan un poquito a ver esa diversidad de nuestra realidad humana, ¿verdad? Pero es una sugerencia, ustedes la pueden ver y al principio si no les parece, pues no, ¿verdad? O sea, no es nada para examen ni trabajos ni nada, es simplemente, a mí yo generalmente las utilizo porque a mí sí me amplía el criterio, pero pues está ahí disponible, ¿verdad? Bueno, entonces hablando, ¿qué manda? Gracias. Okay. Entonces Por ese detalle. Hablando del Antiguo Testamento, de este tema, de cómo se origina este tema en el Antiguo Testamento, pues ya lo que hablábamos en la sesión anterior con los ángeles, pues acuérdense ustedes pues que Israel estuvo pues en contacto muy directo con otras culturas, ¿verdad? Entonces dice, el Antiguo Oriente daba un rostro personal a las 1000 fuerzas oscuras. ¿Qué está diciendo ahí? Que personificaba el mal, que le ponía cara, ojos, así como a Dios se le pone, se habla de forma antropomórfica, que ¿qué quiere decir eso? Que se le pone forma humana, ¿verdad? Igual en relación al mal, también se le han puesto formas, rostros personales, cuya presencia se sospechaba por detrás de los males que asaltaban al hombre. Quiere decir que cuando las cosas no funcionan bien, ya sea por una enfermedad o por circunstancias adversas, aquí hay una sospecha, ¿verdad? Una sospecha. Y esa sospecha es que hay males que están causando por fuerzas oscuras, ¿verdad? Eso, fíjense que a pesar de que han pasado los siglos, todavía las personas, así es su interpretación, ¿verdad? Si no, vean ustedes la oración de San Miguel Arcángel, ¿verdad? Que yo creo que las personas inmediatamente, cualquier adversidad, esa es la interpretación inmediata. Pero vean ustedes que la religión babilónica, que no era monoteísta, tenía una demología complicada.
y en ella se practicaban numerosos exorcismos. Acuérdense que Israel se fue al exilio a Babilonia durante bastantes años, 70, y luego regresaron, y la que regresó no fue la generación que se fue, claramente, ¿verdad? Regresaron generaciones nuevas y tenían pues toda esta mentalidad y cultura. Porque cuando estamos en otra nación, con otras costumbres, con otra cultura, con otra sociedad, pues imposible que eso no se impregne en nuestra mente y en nuestra forma de ser. Entonces, se dan cuenta de que aquí hay entonces uno de los orígenes. Fíjese, el tema se llama los orígenes. Entonces, aquí vemos el tema de Babilonia, donde Israel estuvo tiempo ahí, ¿verdad? También ellos libraron las personas a las cosas, lugares hechizados. Esos ritos esencialmente mágicos constituían una parte importante de la medicina, ya que toda enfermedad se atribuía a la acción de algún espíritu maligno. Sigue nuevamente el diccionario de León Dufour, ¿verdad? Que es un diccionario bíblico. Entonces vean dónde están las raíces, siempre en el paganismo, ¿verdad? Entonces hay que ir viendo cómo se va a ir desarrollando eso, cómo lo va a ir monoteizando Israel, que eso es la parte importante, ¿verdad? Cómo la va a ir monoteizando toda esta realidad. Porque fíjense una cosa, que mucha de la literatura del Antiguo Testamento se pone por escrito al regreso del exilio, mucha de la literatura, por lo menos Génesis 1, ¿verdad? Y muchas más. Entonces, para que ustedes vayan viendo eso, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento se evita toda inducción a cualquier tipo de dualismo. Porque lo que está diciendo ahí es que no hay dos fuerzas opuestas, solo hay una, que es la de Dios. O sea, el Antiguo Testamento quiere evitar ese dualismo, pero ustedes se dan cuenta que no lo logra, ¿verdad? Porque nosotros mismos sí pensamos, sí sentimos, aunque digamos pues de que solo hay una fuerza que es la de Dios, pues nosotros vemos el mal que va aplastando y que se va desarrollando y se ve como una fuerza pues aplastante. Entonces, aunque la Biblia diga que no existe ese dualismo, vean cómo van esos procesos, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, Satán en las primeras páginas no está presentado como un adversario, sino como un ángel de la corte de Yahvé, ¿verdad? O sea, ya lo hablábamos anteriormente, cómo es que este es un personaje que pertenece a la obra. Fíjense que eso hay que entenderlo bien y hay que explicarlo bien. Primero hay que comprenderlo, porque, por ejemplo, si uno ve Génesis 1, uno se da cuenta que toda la creación es buena. O sea, cada criatura, cada obra creacional es buena. Y el hombre y la mujer, muy buena. Entonces, pero cuando ya nos pasamos al capítulo 3, resulta de que por lo que ustedes quieran, resulta que el ser humano cae, ¿verdad? Y entonces, este personaje que aparece ahí tentando, pues resulta que era un ángel, también creación de Dios, que también se revela contra Dios. Entonces tenemos que la creación al final de cuentas, ya sea de lo visible y lo invisible, pues hay un fallo en esa creación, porque ya sea la creación invisible de los ángeles, hubo una rebelión y la humana también hubo una rebelión. Entonces hay que comprender esa dimensión, ¿verdad?
Que claro que muy fácil es con la libertad, pero eso también hay que entenderlo. Entonces, aquí vemos en Job, por ejemplo, del 1 al 3, se entrevé una voluntad hostil de este personaje, aunque está en la corte, ¿verdad? Aunque está compartiendo con Yahvé, está en la corte de Yahvé, sin embargo tiene una voluntad hostil. O sea, cuestiona a Dios, ¿verdad? Mira, ese no es que te ame tanto, ni es que, o sea, entra la sospecha, la duda de el reaccionar o el de tener una relación de amor con el Creador. Entonces entra esta sospecha, ¿verdad? No cree en el amor desinteresado. Fíjense que si ustedes van viendo, hoy también pareciera así, ¿verdad? Que hay necesidad de orar, que hay que sacrificios, ayuno. O sea, el amor no es desinteresado, hay que hacer algo para tener ese amor. Ojo con todo eso, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo. Sin ser un tentador, porque aquí en Job no es igual que Génesis 3, ¿verdad? Donde hay una tentación, hay un diálogo, aquí no es un tentador. Quiere que Job sucumba, secretamente lo desea y se siente que gozaría con ellos si se da cuenta de que realmente Job pues falla en el intento humano y se desespera. De hecho, en el relato, la peor situación son los amigos que llegan pues a decirle que él es una persona pues que tiene pecado y por eso le está pasando. O sea, el tema de Job es el tema de la retribución. O sea, si te está pasando esto, es que hiciste algo malo, porque Dios es justo y entonces si estás enfermo, si perdiste a tu familia, si ahora tienes lepra, es porque tu pecado es terrible, a saber qué hiciste. Eso se llama teología de la retribución, que hoy está al revés, ¿verdad? Porque hoy vemos la teología de la prosperidad, o sea, es decir, hacer todos los esfuerzos para ser próspero. Aquí era algo parecido, pero era de la retribución. Si haces bien, te va bien, te responden bien, y si haces mal, te responden mal, ¿verdad? ¿Quién? Pues Dios, ¿verdad? Entonces, todo eso ustedes lo tienen que ir pues viendo. Vean entonces de todas todas las relaciones culturales que tiene Israel, vean ustedes cómo se va desarrollando el mal, ¿verdad? Cómo lo van viendo, cómo lo van personificando. Entonces dice, el Antiguo Testamento no niega la existencia de esos seres. O sea, anteriormente ha dicho que los ha personificado el mal. O sea, el que existe es el mal. Ahora, personificado, el Antiguo Testamento, pues lo va a ir presentando en sus distintos textos. Oigan, por favor, estos textos no se escribieron ni por una sola persona, ni en una sola cultura, ni con una sola costumbre, ni en un solo idioma, sino que simplemente es, ¿qué dijera yo? La recopilación de la sabiduría, de la reflexión desde el monoteísmo. Claramente es la Biblia pues presenta a Yahvé, único y exclusivo Dios del universo, ¿verdad? En progreso. Porque primero es solo para Israel, pero en progreso, pues ya llega acá hasta nosotros, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, Isaías, que hay que ponerlo en contexto, porque si es Isaías 13, pues es el primer Isaías. Vean ustedes que hay 4 Isaías, o hay 3 creo yo, 3 Isaías. Entonces el primero es antes del exilio, el otro es en el exilio y el otro es post-exilio. O sea, obviamente no puede ser la misma persona. Entonces, vemos que es capítulo 13, entonces es antes del exilio, antes. Y entonces vean ustedes que presenta a estos seres la maldad como sátiros velludos, ¿verdad?
Luego tenemos en Isaías 34, es otro Isaías, no es el mismo, ¿verdad? Entonces vemos el demonio de las noches. Aquí también ustedes tienen que darse cuenta de una de las prácticas, si ustedes ven a Abraham, que es lo que se ha ido leyendo ahorita en el Génesis, ustedes se dan cuenta el tema de la alianza, porque eso es lo que se ha ido tocando, el tema de la alianza. Cómo Dios hace alianza con Abraham en lugares, ¿verdad? En lugares concretos donde Abraham tiene esa experiencia. Pues hoy vemos como la negociación, ¿verdad? Pero fíjense que si ustedes van teniendo el criterio y van pensando, en la negociación de hoy pareciera que incluso Abraham tiene mejores sentimientos de Dios si no sabemos entender el texto, ¿verdad? ¿En qué consiste la intercesión, verdad? ¿En qué consiste la negociación? ¿En qué consiste el sufrimiento, el mal? Cabal, la lectura de hoy ayuda muchísimo para que uno pueda comprender cómo es que se va desarrollando y no demos unos criterios tan superficiales, ¿verdad? Y nos quedemos que sí, ¿verdad? Así como Abraham negoció con Dios y si hay 50 y si hay 40, o sea, pareciera entonces Abraham con una compasión más grande que la de Dios mismo, ¿verdad? Y la destrucción de Sodoma y Gomorra es inminente, o sea, se destruye porque no hay ni uno. O sea, es decir, el mal ha cundido, ¿verdad? Entonces, es interesante que cuando nosotros estamos teniendo el contacto con los escritos bíblicos, nosotros no vayamos solo desde la superficie, sino que al principio de este curso dijimos que tenemos que entrar a profundidades, tenemos que entrar como surfeando, como ir viendo de qué manera nosotros vamos progresando, porque realmente la revelación es dinámica, va progresando, todavía estamos anclados en estas épocas tan ancestrales, ¿verdad? Lugares malditos, por ejemplo, fíjense ustedes, Babilonia es un lugar maldito, y ustedes tienen que pensar, bueno, pues si toda la creación es de Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué ese lugar se volvió maldito? Y luego lo tenemos en Apocalipsis, como Roma, que es la gran Babilonia, o luego la iglesia, ¿verdad? Como la pecadora, la Babilonia pecadora, en fin. Todo eso ustedes tienen que ir viendo. Por eso decía, no podemos sacar estos textos del contexto sin entender el contexto histórico, cultural de estas situaciones. Entonces, a estos hechos, a estos momentos, hay rituales de expiación para que ordena que este demonio se abandone, ¿verdad? Que se vaya. En el caso de Azazel, que es el chivo cargado por los pecados de Israel. Pero acuérdense ustedes que ya en el templo había un cordero que tomaba todos los pecados del pueblo y era sacado al desierto para que allá fuera a morir con todos los pecados del pueblo. Ese es un ritual. Y vean ustedes, a los enfermos se les considera atormentados por los demonios aún en el tiempo de Jesús y más adelante, hoy todavía. Hay una señora que enviudó hace poco y luego toda la familia entró en COVID. Y a ella es de misa diaria, y a ella nadie le quita que está siendo castigada por Dios. O sea, ella lo tiene así, que cuál es su pecado, que por qué Dios la está castigando. Entonces, vea qué terrible puede ser una cosa así. Luego vean ustedes la peste, ¿verdad? Betsaida, también la gente hasta la fecha cree en eso, ¿verdad? Que está endemoniado o está endemoniada. Y sobre todo en los pueblos se sigue, han pasado miles de años igual. Terrible, pero lo más terrible es cuando dentro de la iglesia, por ejemplo. Sí, es como el caso que tú acabas de decir, eso es peor.
Eso es terrible, porque entonces, ¿cómo vas a dar tú, pues, esa esperanza que se supone que es el mensaje salvador? Porque ahí es donde viene la salvación. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos al principio de la soteriología, ¿verdad? Entonces, vemos que es todo ese tema de la salvación que también tiene que ver con salvar esas ideas que no construyen, porque ella, pues yo la veo y a mí me da tanto dolor, porque no hay palabras que se le, de hecho, ella cree más en el pecado, en el mal, que en la misericordia de Dios, que por supuesto está sufriendo grandemente, tiene mucho miedo, ya perdió a su esposo, hay jóvenes que están con la enfermedad, a algunos se les está complicando, claro, el miedo está ahí, lo que les decía anteriormente, las sustancias que salen del organismo, la angustia, pero Claro, y no puede separar lo biológico. no se puede. Pobrecita, ¿verdad? Se dan cuenta, a veces nosotros, y ahí es donde entra Jesús, cuando va más allá de curar al ciego, de curar al que no puede caminar, al paralítico que le llevan, sino que lleva una sanación mucho más interna. ¿Se dan cuenta? Miren, estos temas, si uno de verdad los toma en serio, son muy enriquecedores, porque ayudan a tener una visión más humana, no tanto a veces espiritualista, que todo lo queremos como que con magia, porque no pasa así, no pasa. Vean ustedes, por ejemplo, en la escritura vamos a encontrar eso, que la peste, aquí lo tienen ustedes, la fiebre, también son considerados azotes de Dios para los hombres culpables. Ahí está. Luego, vean ustedes cuando Saúl, ¿verdad? Pues Saúl ha perdido, dice ahí, ha perdido la gracia de Dios, la perdió. Era un ungido y lo perdió, dice el texto. Es terrible, esa afirmación es terrible, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Qué tan mal pudimos haber hecho para perder esa unción de Dios, ¿verdad? Entonces envía Dios el mal espíritu a Saúl, ahí lo tienen ustedes en Samuel. ¿Qué mal espíritu? Él envidia lo que él siente por David, ¿verdad? Y que lo quiere matar, ¿verdad? Entonces envía también, tenemos en Éxodo, ¿verdad? En la liberación, que envía un ángel exterminador, fíjense ustedes, a Egipto, a Jerusalén o al ejército asirio. Después del exilio se establece mejor la separación. Mire, pues, entonces aquí ya esta parte que vimos anteriormente es antes del exilio. O sea, era una mentalidad bastante primitiva. Quindita, pobrecita, entra y sale, no sé qué le pasa, no puede. Después del exilio se establece mejor la separación entre el mundo angélico y el mundo diabólico. O sea que se va dando pues un desarrollo, una evolución de lo bueno y lo malo. Fíjense, pero aquí ya, aunque ustedes digan que no hay dualismo, ya hay, pues porque aquí hay dos frentes, ¿verdad? Hay un mundo angélico y un mundo diabólico después del exilio. ¿Se fijan? Entonces puede ser que en un principio el monoteísmo haya tenido solo esa visión, pues, esa visión totalmente de un Dios único, pero luego con el tiempo las cosas van teniendo otra percepción. Y los demonios son los que atormentan, por ejemplo, el libro de Tobías, que ya lo habíamos visto, pues ya lo habíamos mencionado, porque se le presenta un ángel, que es Rafael, ¿verdad? Un arcángel. Pero resulta que porque él está totalmente atormentado, y también Ana, con la que se casa, ¿verdad? El hijo de Tobí, pues también, ¿verdad? Y entonces son espíritus que solo se van con la oración y el ayuno, ¿verdad? Luego tenemos la tradición persa. Fíjense que aquí estamos con la tradición babilónica. Ahora vamos con la tradición persa de Asmodeo.
¿verdad? Que también está aquí en Tobías. El Antiguo Testamento aún no tenía una idea clara de su naturaleza y de la relación con Dios. Entonces lo que están viendo es ustedes la evolución de ese pensamiento. Queda un minuto con segundos, con minutos. Se vuelven a conectar, pero no sé si tienen hasta aquí algún tipo de pregunta, duda o algo. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Sí, vamos bien. Ujú. Bueno, ahora vean ustedes que los demonios los han divinizado también, ¿verdad? Al igual que los pueblos paganos, Israel divinizó estos espíritus y les ofrecían sacrificios para, pues, granjearse su favor. Es una etapa, pues, tremenda, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no querían sufrir las consecuencias, entonces se volvían también hacia los otros dioses. Y tenemos a Deuteronomio. Fíjense que es muy fácil, por ejemplo, cuando Josué entra a la tierra de Canaán, ¿verdad? Que más tarde es la de los babilonios, justamente. Y entonces vean ustedes qué es lo que le dice